¿Listos para el estudio de esta noche? Abran su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Y cuando lo encuentren, por favor, digan amén para saber que ya todos estamos en la misma página. Muy bien, entonces oremos todos juntos. Padre Celestial, gracias. Gracias por un día más de vida, gracias por un día más que nos das para reunirnos en el nombre de Jesús, para adorar su nombre, para, Padre Santo, exaltar su nombre por medio del canto, tanto aquí entre nosotros como delante de aquellos que nos pudieran estar viendo por las redes sociales. Señor, bendícelos a ellos y bendícenos a nosotros ahora que vamos a escudriñar tu palabra. Pedimos como siempre que tu Espíritu sea el que nos enseñe las cosas que tienes para nosotros hoy y que no solamente nos las enseñe, sino que ponga en nuestro corazón tanto el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Bendecimos tu nombre por todo lo que nos has enseñado ya y anticipamos que hay muchas más cosas que nos tienes que enseñar antes de que tú vengas por tu iglesia y nos arrebates y nos lleves al cielo para estar contigo por toda la eternidad. Bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 52 del Evangelio según Isaías, que a propósito, muchos eruditos bíblicos llaman precisamente al libro de Isaías el quinto evangelio, porque hay tanto del evangelio en el libro de Isaías que nos sorprendería. El libro de Isaías, de hecho, es el más citado en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios. Entonces, mucha gente lo considera el quinto evangelio porque tiene tanto del evangelio profetizado. Hoy vamos a ver parte de eso. La semana pasada entonces llegamos hasta el versículo 6 y en los versículos 1 al 6 se nos presenta el llamado que Dios hace por medio de Isaías a Sión, o a lo que también se le llama la ciudad santa, o lo que también se le puede llamar Jerusalén, y les hace un llamado para que despierten y se preparen porque pronto va a ser rescatado de su exilio. Entonces el Señor quiere que estén listos. El Señor quiere que estén preparados para que cuando venga el decreto, que vamos a ver más adelante, es dado por el rey Ciro, ellos estén preparados para salir de Babilonia y volver a la tierra prometida, volver a Jerusalén en particular, y puedan volver a comenzar a edificar la ciudad y a edificar el templo también. Pero como pudimos ver en nuestro estudio pasado, las profecías que estamos viendo aquí no solo están hablando acerca del Jerusalén, del tiempo del exilio, del tiempo de cuando iban a ser devueltos a la tierra prometida, sino que está hablando también de la Jerusalén del futuro. No solamente la que va a ser rescatada, la que fue rescatada ya de Babilonia, la que fue rescatada ya de tantos enemigos que ha tenido, que la han sitiado, que la han derribado, que la han tumbado, que la han destruido y que luego la han vuelto a reconstruir, sino también de la Jerusalén del futuro, que será rescatada de una vez para siempre de su cautiverio aquí en la tierra y será de nuevo reconstruida en el cielo, ¿verdad? Acerca de esta Jerusalén de la que estoy hablando, podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, los versículos 22 al 27, se nos dice: no vi en ella, hablando de esta ciudad, ningún templo, porque su templo son el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Obviamente el Señor Dios Todopoderoso es Dios el Padre, el Cordero está hablando de Dios el Hijo, que es Jesucristo. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. No me lo puedo imaginar, ¿sí? No me lo puedo imaginar que Dios sea la luz que va a alumbrar esta ciudad y que el Cordero sea su lumbrera. Imagínense. Por eso en la creación, si ustedes se acuerdan, siempre había existido la luz. Sin embargo, cuando el Señor dijo, hágase la luz, no estaba hablando acerca de la luz en general, estaba hablando acerca de la luz que iba a brillar sobre la tierra específicamente y que iba a estar presente en el universo que nosotros podemos ver. Pero hay una luz y siempre ha habido una luz, y fue esa luz desde la eternidad pasada, una luz permanente que vivía desde entonces y ha vivido para siempre, que es la luz que emana de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, y de Cristo su Hijo prehumanado. Amén. Entonces nos sigue diciendo ahí en el versículo
24 de Apocalipsis 21. Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día, y en ella no habrá noche. A ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y espero, es mi deseo, es mi oración, que todos los que estamos aquí, nuestro nombre ya esté escrito en el libro de la vida. Y espero que los que nos están viendo por redes sociales en esta noche también estén seguros de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque si sus nombres no están escritos en el libro de la vida, no van a ver esta ciudad. No van a poder entrar en esta ciudad. Entonces hay muchas cosas que conforme vemos la revelación de Dios a través de las Escrituras, hay muchas cosas que solamente aquellos que están en Cristo van a recibir. Y el resto del mundo, por buenos que se crean, por dignos que se crean, por religiosos que hayan sido, no van a recibir. Porque acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dijo, muchos van a venir en aquel día y van a decir, pero si nosotros profetizamos en tu nombre, enseñamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Entonces, no importa qué piense uno de uno mismo, no importa qué tan alto sea el pedestal en el que uno mismo se pone por nuestra religiosidad o por lo que hacemos en la iglesia o por lo que damos, etcétera, etcétera. Nada de eso, una vez que lleguemos delante de la presencia de Dios, nada de eso va a servir. Lo único que va a contar es si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y la forma de que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida es poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Este es entonces el mensaje que el Señor está dando a Sión o Jerusalén por medio del profeta Isaías. Ese es el mensaje que Isaías está escribiendo en el libro que estamos estudiando y que de hecho le está presentando al pueblo de Jerusalén, a la tribu de Judá y de Benjamín, y que finalmente va a llegar a toda la nación de Israel, pero por ahorita se está dirigiendo solamente a Judá, que eran los que estaban habitando Jerusalén en aquel tiempo. Y este es el mensaje que les está enviando. Sin duda para ellos eran buenas nuevas, ¿no creen ustedes? Eran buenas noticias, han estado en cautiverio por casi 70 años ya, y vienen las escrituras de parte de Isaías y les dice, prepárense, porque en cualquier momento va a salir el decreto para que vuelvan a su tierra. Y esto es de lo que se está tratando lo que está tratando Isaías de presentar aquí a ellos, pero es lo que podemos ver nosotros también, en donde hay un paralelo entre lo que el Antiguo Testamento dice y lo que el Nuevo Testamento dice. Porque también nosotros debemos estar preparados. Amén. El Señor nos dijo que no sabemos la hora, ni el día, ni nada de eso, pero nos dijo que deberíamos estar sobrios y deberíamos estar velando. Entonces la pregunta es si estamos siendo sobrios, ¿sí? Espiritualmente hablando, intelectualmente hablando, ¿sí? Y si estamos también velando. Si estamos velando, ¿qué quiere decir velar? Velar es estar despierto, no estar dormido, es estar al tanto de lo que está pasando, ver los sucesos que están llevándose a cabo en el mundo y lejos de darnos miedo por lo que está sucediendo, al contrario, los reconocemos como señales que las Escrituras nos han dejado de que la venida del Señor Jesucristo está cerca y hasta nos gozamos en ello. No queremos que sucedan, es una tragedia que sucedan. Es una tragedia que tanta vida se esté perdiendo, es una tragedia que la gente esté sufriendo, pero nosotros como cristianos podemos ver que son señales que el Señor Jesucristo mismo nos dejó de que su venida estaba cerca. Ahora, noten lo que dice, habiendo dicho eso, de que estas eran buenas nuevas para la tribu de Judá y para Benjamín y los habitantes de Jerusalén, noten lo que nos dice el versículo 7. Noten lo que nos dice el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, que es Jerusalén, tu Dios reina. Noten por favor el mensaje. ¿Se les recuerda algo en el Nuevo Testamento?
Sí, ¿verdad? Es muy claro, está muy claro el mensaje ahí para los que hemos estudiado la Biblia, los que leemos la Biblia, está muy claro ahí el mensaje que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el profeta estaba llevando noticias buenas o buenas nuevas para el tiempo en el que estaba profetizando, porque de nuevo, tenían ya casi 70 años de exilio y el Señor los está preparando por medio de la voz del profeta para ser liberados en cualquier momento. Ahora, tenemos que comprender la visión que se está presentando aquí, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver, cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae buenas nuevas, ¿sí? Y podemos inmediatamente, porque lo hacemos como cristianos que hemos estudiado la Biblia, que hemos leído, y inmediatamente lo igualamos con lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Pero antes que eso, tenemos que comprender la visión que se está presentando aquí. Porque si no entendemos la visión que se está presentando aquí, no vamos a entender por qué se dice que son hermosos sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Entonces, la visión que se está presentando aquí es una imagen de alguien, un soldado, alguien que va avisando, ¿sí? Que corre sobre los montes desde el lugar donde se ha estado librando una batalla, para anunciar a la ciudad que había estado a punto de ser atacada, que su ejército ha sido victorioso, que ha derrotado al enemigo y ahora puede estar en paz. Entonces tiene esa visión en su mente. El ejército de esta ciudad está en el campo de batalla peleando contra el enemigo. Un enemigo que pudiera ser mucho más poderoso que ellos. Un enemigo que quizás había estado tratando de sitiar la ciudad para después, una vez que esté débil la ciudad, atacarla y acabar con ella. La ciudad envía a su ejército a pelear contra este enemigo. Y este ejército, que quizás nunca hubiera podido obtener la victoria sobre el ejército contra el que está luchando, este ejército obtiene la victoria. Y mientras está obteniendo la victoria, mandan a un mensajero. Y va corriendo, lo vemos de hecho en el libro de los Reyes, cuando Absalón se rebela contra su papá David, cuando finalmente Absalón cae y su ejército cae, van a decirle a David que habían ganado la batalla. Entonces, imagínense este soldado cansado de la batalla, que ha estado siendo testigo de lo que ha estado pasando en los montes, en el campo de batalla, y ahora se agarra corriendo hacia la ciudad para avisarle que su ejército, el ejército de la ciudad, que estaba a punto de ser atacada, ha vencido al enemigo, ha derrotado a ese enemigo tan poderoso, y ahora la ciudad puede estar en paz. ¿Usted cree que estas serían buenas nuevas para la ciudad? Desde luego que sí. Iba a haber gozo, ¿no es cierto? Iba a haber alegría, ¿verdad? Se iban a asombrar, me imagino yo, de que su ejército, que no estaba a la par del ejército con el que estaban luchando, hubiera obtenido la victoria. Pero se iban a alegrar y le iban a dar gloria a Dios, porque iban a saber que fue por el poder de Dios que el ejército de ellos obtuvo la victoria, ¿sí? Entonces, estas son las buenas nuevas de las que se estaba hablando en aquel tiempo. La ciudad que estaba condenada a perecer ante el poder del enemigo, ahora ha sido salvada. Ahora ha sido salvada. Y estas eran las buenas nuevas, de nuevo, que se les estaban comunicando a los cautivos. Su cautiverio había llegado ya casi a su fin y solo tenían que esperar a que llegara el día en el que fueran llevados de nuevo a su tierra. Y que pudieran volver a construir la ciudad y pudieran volver a construir el templo. Y esta es la misma idea que Pablo presenta en el Nuevo Testamento. Esta es la misma idea que Pablo presenta en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 10, los versículos 14 y 15, Pablo escribe: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, y está escrito en el pasaje que estamos leyendo ahorita, y a eso es a lo que se está refiriendo Pablo: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosa. ¿Y quiénes son los que ven esa llegada de la paz y esas buenas nuevas como hermosas? Aquellos que los hemos recibido, que hemos escuchado las buenas nuevas de que ya no tenemos por qué vivir en pecado, ni morir en pecado, ni sufrir el castigo por nuestro pecado,
y que alguien que no parecía ser tan fuerte, porque Jesucristo, como vamos a ver más adelante, no parecía ser tan fuerte, no parecía ser un gran guerrero, no vino como alguien conquistador. Sí, vino pobre, vino humilde, vino débil, físicamente hablando. Pero esa persona, ese soldado, por así llamarlo, venció a nuestro enemigo. Y ahora los que anuncian la paz, así como Isaías, se dice ¿qué se dice? Que es hermosa la llegada de aquellos que anuncian la paz. Y los que anuncian la paz somos los que, como Isaías, llevamos las buenas nuevas presentadas a un mundo cautivo en las garras del pecado. ¿Sí? Diciéndoles que Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte cuando murió en la cruz. Entonces, si queremos nosotros ser aquellos de los cuales se dice cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, ¿qué tenemos que estar haciendo? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Ahora, noten que también menciona no solo a los que van, sino a los que envían, ¿verdad? Y muchas veces lo he dicho y lo he oído decir, si no vamos a ser de los que vamos, por la X razón, porque no quiere decir que todos necesariamente tengamos que ir, pero todos podemos, si no podemos ir, todos podemos enviar. Y para enviar se necesitan recursos, para enviar se necesita la habilidad, tener la habilidad para tomar a gente, prepararla para predicar el Evangelio y luego enviarla a que predique el Evangelio. Sí, entonces todos tenemos una obligación de llevar el mensaje del Evangelio a toda nación. Pero si no somos de los que vamos a ir físicamente, cuando menos esforcémonos por ser los que vamos a enviar. ¿Sí? Y de nuevo, la manera en la que la iglesia temprana envió a Pablo, envió a Timoteo, envió a Pedro, es que tenían recursos para darles a estas personas para que fueran a donde tuvieran que ir para predicar el Evangelio. Entonces, nunca debemos decir es que el Señor no me habló a mí a predicar. Si no te habló a predicar, lo más seguro es que te haya hablado a enviar. Entonces, ¿qué queremos ser? Yo quiero ser el que predique. Pero si el Señor me da la habilidad para enviar a otros, yo voy a tomar esa oportunidad que tengo para enviar a otros para que el Evangelio sea propagado en todos lados. Amén. Entonces, de nuevo, los que anuncian la paz somos los que, como Isaías, llevamos las buenas nuevas presentadas a un mundo cautivo en las garras del pecado. ¿Sí? Dejándoles saber que Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal sobre la cruz. Que Jesús triunfó sobre la muerte y sobre el pecado en la cruz, cuando murió en la cruz, que son parte de las cosas que vamos a ver este próximo viernes. Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 5, noten, a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Versículo 4. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. ¿Sí? Esas son las buenas nuevas. Sí, eso es lo que nos pasó a nosotros. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando lo pusimos en el trono de nuestro corazón y rendimos nuestra vida a Él, aunque imperfectamente, ¿no es cierto? Porque ¿quién está? Y no quiero que levanten la mano. Si lo están, gloria a Dios. Si no lo están, no quiero que... Pero ¿quién está? ¿Quién tiene su vida completamente rendida a la voluntad de Cristo? ¿Quién de nosotros podemos decir que tenemos nuestra vida completamente rendida a la voluntad de Cristo? En donde no titubeamos, en donde no dudamos, en donde sabemos que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios y lo hacemos pase lo que pase. Nos pase lo que nos pase. Se nos haga lo que se nos haga.
porque estamos convencidos de que esta es la voluntad de Dios y no vamos a dar ni un paso a la izquierda, ni un paso a la derecha, ni un paso atrás. Vamos a seguir con la meta puesta delante de nosotros y no vamos a descansar hasta que el Señor nos llame a su presencia, cuando sea que lo haga y como sea que lo haga, y no vamos a dejar de mantenernos completamente rendidos a su perfecta voluntad, porque eso es lo que merece Él por lo que hizo por nosotros. Y estas son las buenas nuevas que nosotros hemos recibido. Y porque las hemos recibido, somos entonces recipientes de esas bendiciones. En Colosenses, a los colosenses les escribe Pablo en Colosenses 2, versículos 13 al 15. Antes, ¿cuándo? Antes ustedes estaban como muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Versículo 14 dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Esas son las buenas nuevas de Jesucristo para nosotros. El saber que eso fue lo que hizo de parte de nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de una vida santa, de una vida entregada a Él, de una vida dada a cumplir con la voluntad de Dios. No nos liberó del pecado, ni de la muerte, ni del temor a la muerte, ni nada de eso, para que ahora estemos bien tranquilos, haciendo lo que siempre hemos hecho y no prestando atención a lo que nos está llamando a hacer. Nos liberó para que estuviéramos libres y pudiéramos nosotros a nuestra vez también llevar el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo a las personas que todavía no creen en Él. Y debemos estar constantemente haciéndolo. Ahora, todo aquel que en Él cree, sabemos que no perece, sino que tiene que vida eterna. Y todos los que creen solo tienen que esperar el día en el que sean llevados al cielo para estar con Él por toda la eternidad. Sí, así como los israelitas estaban en Babilonia y les llegó el mensaje, prepárense, entonces ellos debieron haberse preparado, debieron haber puesto todo en orden para que cuando viniera el decreto pudieran salir ¿qué? Inmediatamente y devolverse a la tierra prometida. ¿Sí? Así debemos estar nosotros también, mis hermanos y hermanas. Así debemos estar nosotros también, listos para en cualquier momento partir, porque va a sonar la trompeta del arcángel. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros los que quedamos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a reunirnos con ellos en el cielo y así vamos a estar con el Señor para siempre, nos dice Pablo. ¿Verdad? Entonces ahora eso es lo que debemos hacer. O sea, ahora eso es lo que debemos hacer porque por medio de Jesucristo ahora tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios, pero pónganse a pensar en lo que eso significa. Un Dios santo, perfecto, justo, un Dios que no puede tener contacto con el pecado, un Dios que no puede ver a un pecador y tener comunión con él, porque su deber como Dios perfecto y juez santo es que en cuanto un pecador se le acerque, ¿qué tiene que hacer con él? Fulminarlo. Sin embargo, tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y esas son, de nuevo, son las buenas nuevas. Las buenas nuevas no es la prosperidad, las buenas nuevas no es la sanidad, las buenas nuevas no es de tener todo lo que queremos, cuando lo queremos, de la manera en la que lo queremos, etcétera, etcétera. Las buenas nuevas es que el cielo es nuestro y tenemos paz con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por fe en Cristo Jesús. Sí, en Romanos capítulo 5, los versículos 1 y 2, Pablo escribe así pues, justificados por la fe, tenemos que paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Noten, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Regocijarse aquí significa que estamos completamente seguros y la esperanza significa que esperamos confiadamente la aparición de la gloria de Dios cuando Jesús, nuestro Señor, se manifieste. Sí, y creo que a veces tenemos una
una visión muy baja de lo que esto significa. Estamos tan acostumbrados a, oh, la gloria de Dios, la gloria, a Dios sea la gloria, y la cantamos y lo sentimos y todo ello, pero no nos imaginamos en realidad cuán gloriosa verdaderamente es la gloria de Dios. Y eso nos debe de llevar a la conclusión de que no tenemos idea en realidad de lo que nos ha hecho partícipes nuestro Señor. Y no tenemos idea en realidad de la grandeza de lo que ha hecho, y no somos tan agradecidos como deberíamos de ser por los privilegios que nos ha dado. Entonces tenemos que tener esto en cuenta nosotros, ¿sí? Y de nuevo, volviendo a la idea de que qué hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio de paz, etcétera, etcétera. Eso es lo que debemos estar buscando hacer todos y cada uno de nuestros días. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos conocidos, tenemos familiares que no han creído en el Señor Jesucristo, algunos a los que nunca les hemos hablado. Viene gente nueva a nuestra vida, y en lugar de aprovechar el tiempo que se nos da con ellos para predicarles el evangelio y para hablarles del evangelio de la paz que el Señor con el cual el Señor nos ha privilegiado, a nosotros nos quedamos callados. Y no sé por qué es. No sé si es vergüenza, no sé si es falta de convicción. No sé si es que la excusa que todos tenemos a menudo es que el Señor no me llamó a mí a predicar el evangelio, es que para eso están los pastores, y para eso están los evangelistas, y para eso está... Lo siento mucho, pero para eso estamos todos. No les dijo nada más a unos cuantos, reunió a todos sus discípulos, ¿sí? Cuando ascendió al cielo y los reunió, y ¿qué les dijo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, si eso es a lo que somos llamados, esa es parte de la voluntad de Dios, y queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Quién no quiere hacer la voluntad de Dios? Perdón, si todos queremos hacer la voluntad de Dios, una de las cosas que debemos estar haciendo constantemente es predicando el evangelio. Y a mucha gente no le va a gustar, mucha gente nos va a despreciar, mucha gente lo va a rechazar, pero ¿saben qué? No nos está rechazando a nosotros, está rechazando a aquel que nos envió a predicar, y es algo que el Señor Jesucristo nos dijo que iba a suceder, como hemos estado viendo en el evangelio según San Juan. Amén. El versículo 8 de Isaías 52 sigue diciendo: tus atalayas dejan oír su voz, al unísono lanzan voces de júbilo, con sus propios ojos ven que el Señor vuelve a Sión. Noten por favor, una imagen también de aquellos tiempos, sí, pero que podemos transferir a nuestros tiempos de cierta forma. Los atalayas eran los centinelas, o los vigilantes que se posicionaban en los lugares altos, como los muros o las torres, y estaban encargados de divisar los peligros o los enemigos que pudieran atacar la ciudad, pero también era para ver si venía algún mensajero a alertar a la ciudad acerca de algo que había pasado o estaba por pasar. Eso es lo que eran los atalayas, ¿sí? No es nada más la revista de los testigos de Jehová, ¿ok? Los atalayas eran vigilantes, eran personas que estaban en los muros, que estaban en las torres, para avisar al pueblo si venía un enemigo, o para avisar al pueblo si venían buenas noticias también. Ahora, en este caso se está refiriendo a aquellos que han estado esperando que el Señor se manifieste a favor de su pueblo, y el momento finalmente ha llegado, y cantan cantos de júbilos al Señor porque ven que el Señor vuelve a Sión, porque reciben el mensaje de que Dios en cualquier momento los va a sacar de ahí, los va a llevar a Sión, y Él va a ser su rey. ¿Sí? Entonces, de eso es de lo que se está tratando aquí. En este caso se está refiriendo a aquellos que han estado esperando que el Señor se manifieste. ¿Saben qué? Y eso debemos ser nosotros en este mundo también. Debemos ser atalayas de Jesucristo. Debemos estar viendo la situación, lo que está pasando en el mundo, los eventos que están pasando en el mundo, las guerras, los rumores de guerras, las pestes, etcétera, etcétera, que está pasando en el mundo. Y como vigilantes que somos, estamos viendo que esto es precisamente lo que nos dijo el Señor Jesucristo que iba a pasar antes de su venida. Entonces, como atalayas, estamos anunciándolo. Ni un solo amén. Alguien diga amén, por favor. Alguien diga amén, por favor. Como que nadie quiere abrir la boca, no. Si digo amén, me va a enviar a mí, ¿verdad?
No, no lo va a enviar, no la va a enviar. Ya lo envió y ya la envió. ¿Ok? Entonces, como atalayas debemos estar al tanto de todas estas cosas y no dejar que nos amedrente, que nos dé temor, que nos dé preocupación, porque sabemos lo que viene después de esto. Porque sabemos que entre más cosas pasen, más se está acercando la venida del Señor y más nos preparamos para ello. Amén. Entonces debemos estar alertando al resto del mundo. Debemos estar alertando a nuestra familia. Sí, ya los cansamos, ya los enfadamos, etcétera, pero les tenemos que decir, no es para, la única razón por la que te digo lo que te estoy diciendo es porque te amo y no quiero que si viene el Señor por nosotros, tú te vayas a quedar, porque yo no me voy a quedar, porque yo le creo a Él y pongo mi esperanza en Él, pero tú si sigues en tu terquedad te vas a quedar y las cosas que van a suceder no son nada placenteras. Pero si me voy, si el Señor viene por mí y me arrebata, te recomiendo que leas el Apocalipsis, ¿ok? Porque ahí vas a saber todo lo que está por pasar y todo lo que va a pasar cuando se revele el anticristo y todo eso, bla, bla. ¿Saben qué? Cuando menos les damos un camino a seguir y quizás si el Señor, el Espíritu Santo trae convicción, pero la convicción de la que hablamos el domingo, la convicción que confirma su culpabilidad en su corazón, la convicción que trae esa tristeza según Dios de la que habla Pablo, pero que lleva al arrepentimiento, quizás se salven juntamente con nosotros. Pero no se van a salvar porque como dice en Romanos Pablo, ¿y cómo van a escuchar si nadie les predica? ¿Y cómo les van a predicar si nadie los envía? Pues hoy el Señor nos está enviando a todos nosotros a predicar para que cuanta persona crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, de nuevo, eso es lo que debemos ser nosotros en este mundo, atalayas, vigilantes, que siempre estamos buscando que se cumpla una señal más de la que nos habla la Biblia acerca de la venida del Señor para advertirle al mundo que ya está cerca. Y sí, van a decir, sí, tienen años diciendo que iba a venir y por allá en los 70 se sacaron la palabra Maranata y que va a venir y que quién sabe qué y miren cuánto tiempo ha pasado y todavía no ha pasado. Pues menso, es porque te está teniendo paciencia. Es porque no quiere que te pierdas. Es porque no quiere que te vayas al infierno. Que no entiendes. Que te está teniendo paciencia, te está esperando. Pero una vez que diga hasta aquí, va a ser hasta aquí y ya no va a haber otra oportunidad. Ya sea que Él venga por su iglesia o te llame a su presencia por medio de la muerte. Una vez que esta vida pasa, la oportunidad se acabó completamente. No existe el purgatorio, no existe ni un lugar intermedio, no existe un lugar a donde puedes ir y que se te lave de tus pecados y se te purifique. Lo que no hiciste aquí en la tierra ya no vas a tener tiempo de hacerlo en ningún lado. Y nada más hay dos opciones, o el cielo o el infierno, o el cielo o el infierno. Noten el versículo 9 de Isaías 52. Páramos de Jerusalén, canten alabanzas y alégrense a una voz. El Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. La palabra páramo generalmente describe un terreno árido. ¿Qué es un lugar árido? ¿Cómo lo nombramos nosotros? Un desierto, ¿sí? Un desierto. ¿Es frío el desierto? Sí, es frío, en las noches es muy frío. Vayan a Mexicali en diciembre, en enero y salgan a caminar por ahí sin chamarra ni nada y van a ver lo frío que puede ser el desierto. Sí, entonces es un desierto. Eso es lo que es, un desierto. Sí, pero también simboliza áreas inhóspitas o situaciones de desolación. Simboliza áreas inhóspitas o situaciones de desolación, aunque no sean desiertos, porque las montañas pueden ser eso también, ¿no es cierto? San Diego, que tiene un clima tan perfecto casi todo el año, de vez en cuando se desatan cambios de clima que, ay Dios, no sabemos ni dónde vinieron. Estaba haciendo un calorón bárbaro el domingo, ¿verdad? Hoy cuando salieron de su casa, ¿qué sintieron? Y que hasta pensaron que a lo mejor iba a llover, ¿verdad? Y sí, hizo chipichipi un ratito, ¿verdad? Entonces, no hay nada, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay nada seguro, que no hay nada con lo que podamos contar 100% del tiempo y que va a ser 100% igual
todo el tiempo. Entonces tenemos que estar preparados para las diferentes situaciones por las que vamos a tener que pasar. Y en lo espiritual es igual, tenemos que estar preparados para los ataques de Satanás, tenemos que estar preparados para los rechazos del mundo, tenemos que estar preparados para las pruebas que vamos a tener que pasar en nuestra vida personal, con cónyuges, hijos, hijas, parientes, abuelos, abuelas, etcétera. Tenemos que estar preparados para todo ello. Y que como les dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, como les dijo en nuestro estudio anterior, tienen que estar preparados para que cuando lleguen no se vayan a escandalizar. Y no vayan a ser movidos a que por lo que les está pasando, vayan a ser movidos a dejar la fe que han profesado tener y obedecer las enseñanzas que ya han recibido y que han reconocido como buenas. Porque hay muchos cristianos, o pseudo cristianos deberías de decir, que cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué es lo que hacen? Corren, huyen, rechazan el evangelio y dicen, no, si para esto me llamó el Señor, yo no quiero ser parte de ello. Yo mejor voy a hacer lo que me dé mi gana y así cuando menos voy a tener algo de diversión y de placer aquí en la tierra, porque quién sabe lo que pase después. La palabra de Dios es muy clara con lo que pasa después. Sí, o vamos al cielo o vamos al infierno. Vamos al cielo o vamos al infierno. ¿Sí? Entonces, simboliza, estos páramos simbolizan áreas inhóspitas y situaciones de desolación. ¿Sí? Y ya Isaías había hablado acerca de esto y había mencionado algo acerca del futuro de Sión. En Isaías capítulo 35, los versículos 1 y 4, Isaías 35, versículos 1 al 4, dice, el desierto y la soledad, ¿qué le va a pasar? Se alegrarán. Y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Note lo que dice el versículo 3. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazones amedrentados, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Se dan cuenta ustedes entonces de la promesa que les hizo a ellos. Y esta promesa es para nosotros también, porque esto es lo mismo que leímos ahorita. Si se acuerdan, leímos los pasajes de Efesios 2 y Colosenses 2 también, en donde nos dice que Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos muertos, éramos un desierto, éramos infructuosos, no dábamos fruto para nada, no teníamos ninguna cosa buena que ofrecer, no había manera de hacer nada por nosotros mismos, pero Dios, cuya misericordia es abundante, de nuevo por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Éramos unos desiertos que no teníamos nada bueno que ofrecer. Inclusive ya como salvos a menudo no tenemos nada bueno que ofrecer, pero porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos está constantemente condicionando para hacer la voluntad de Dios, ofrecemos cosas que son agradables a Él, pero no porque nazcan de nosotros, sino porque el Espíritu Santo las pone ahí y entonces nosotros tenemos la obligación de exponer esas cosas y ponerlas en práctica en nuestras vidas. A los Colosenses también les dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Entonces estábamos como el páramo, estábamos como el desierto, no teníamos nada bueno que dar, ¿sí? Pero cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, cambió nuestra manera de ver las cosas, cambió nuestra manera de pensar y entonces pudimos florecer de nuevo como Isaías habla en el capítulo 35. Porque esto es lo que el Señor hace por nosotros cuando nos volvemos a Él.
Esta es una profecía que no solo tiene, la profecía que estamos leyendo aquí acerca de Jerusalén, es una profecía que no solo tiene un cumplimiento, sino al parecer tiene hasta 3 cumplimientos. Porque esto sucede cuando Judá fue restaurado después del exilio en Babilonia, pero también se cumple por segunda vez al ver cómo el Israel moderno ha convertido, y lo dijimos la semana pasada, el desierto en el cual entró y tomó, ha convertido el desierto en zonas productivas, que realmente han hecho lo que una vez fue un desierto florezca como la rosa, como dice ahí el profeta Isaías. Versículo 10, dice, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Señor. Noten, ¿qué quiere decir esto? El Señor ha desnudado su brazo. El Señor ha desnudado su brazo santo. Nos presenta una imagen de alguien que se va a poner a trabajar, y ¿qué hace si trae manga larga? Por eso hizo frío hoy, para que me pudiera poner una manga larga y pudiera ilustrarles lo que está diciendo aquí. Entonces, lo que está diciendo aquí, el Señor, ¿saben qué? El Señor ya se remangó las mangas y se va a poner a trabajar. El Señor ya se remangó las mangas y va a empezar a hacer la obra que tiene. Mis hermanos, el Señor, en nuestro caso como cristianos, ha tenido las mangas bien arremangadas desde que Jesucristo ascendió al cielo. Desde que Jesucristo ascendió al cielo ya se había remangado las mangas y está preparado para en cualquier momento poner las manos a la obra. Sí, poner las manos a la obra. De nuevo, esto es algo que Isaías ya había mencionado en pasajes anteriores. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, los versículos 10 y 11, Isaías dice, miren, Dios el Señor viene como con poder. ¿Y qué dice? Y su brazo dominará. Que me encantan esas partes de la escritura. Su brazo dominará. Miren, ya trae con él su recompensa. Ya le precede el galardón. Cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, llevará los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. No se vayan a equivocar. ¿Ok? Sabemos que Dios es espíritu. Dios no tiene brazos. ¿Okay? Pero se están usando aquí términos antropomórficos, antros, hombre, mórficos, a modo de, para que nosotros entendamos lo que se está tratando de decir. ¿Sí? Entonces, cuando habla de sus brazos o de que sus brazos dominarán, no es porque Dios tenga brazos, no, sino que quiere el escritor, Dios, inspirando al escritor, quiere que nosotros tengamos una manera humana de ver las cosas para que entendamos lo que nos está queriendo decir. Porque hay muchos pasajes en las escrituras que hablan de la nariz del Señor, que hablan de los brazos del Señor, de los pies del Señor, habla hasta de las alas del Señor. ¿Sí? Pero no quiere decir que eso es lo que sea. Por ejemplo, en el Salmo 89, los versículos 13 y 14 dice, tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano y exaltada tu diestra. De nuevo, Dios no tiene brazos. Si no tiene brazos, Dios no tiene manos, y su diestra no va a ser exaltada, sino que está exaltada siempre. Versículo 14 dice, tu trono se basa en la justicia y el derecho, la misericordia y la verdad son tus heraldos. ¿Sí? Son los que te anuncian, son los que hablan de ti, son los que nos dejan saber tu carácter. La misericordia primeramente, la justicia primeramente, y el derecho. La misericordia en segundo lugar y la verdad son tus heraldos. Esas son las cosas que nos anuncian el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios defiende el derecho de los justos. La misericordia, nuestro Señor es misericordioso. ¿Sí? Para siempre son sus misericordias y son nuevas cada mañana. Amén. Y son para siempre. ¿Sí? Entonces, la verdad. Se nos habla de la verdad, ¿verdad? Jesucristo es la verdad. Entonces estas cosas nos hablan del carácter de Dios, nos dejan ver el carácter de Dios, perfecto, santo, bueno, pero también misericordioso y verdadero. Porque Él no miente. Él es verdadero en todo lo que dice. Y lo que dijo que iba a pasar, va a suceder. A nosotros nos guste o no nos guste. Y por eso debemos estar preparados.
En el Salmo 98, los versículos 1 y 2. Dice, cantemos al Señor un cántico nuevo por las proezas que ha realizado. ¿Con su qué? Diestra ha dado a conocer su salvación. Ha revelado su justicia ante todas las naciones. De nuevo, la diestra es la mano derecha. Y está diciendo aquí que con su mano derecha, ¿sí?, Él ha dado a conocer, ¿sí?, la salvación. Pero Él no tiene mano. Entonces lo que está diciendo es que con poder ha dado a conocer su salvación. ¿Y cómo dio a conocer su salvación? Específicamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero con su resurrección, que fue la forma más poderosa, que fue la forma más clara en la que pudo mostrar su poder sobre la muerte, su poder sobre el pecado. Sí, porque una de las cosas que tenía la gente aprisionada y que tiene a mucha gente aprisionada todavía es el temor a la muerte, pero sabiendo que Él ya ha vencido la muerte, habiendo entonces perdido el temor a la muerte, ya no somos aprisionados por el diablo, amenazados bajo la amenaza de que si no hacemos lo que Él dice, nos va a matar. ¡Que nos mate! ¿Por qué? Porque el Señor nos da vida eterna en Cristo Jesús. Y no tenemos por qué tenerle miedo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles deben ser las consecuencias de esto que estamos viendo? Noten el versículo 11. Apártense, apártense, salgan de ahí y no toquen nada inmundo. Salgan de esa ciudad y purifíquense, pues son ustedes portadores de los utensilios del Señor. Noten lo que está diciendo aquí, ¿sí? Apártense, apártense. 2 veces está diciendo apártense, apártense. Salgan de ahí y no toquen nada inmundo. Ya han pasado el tiempo que tenían que pasar ahí. Ya el Señor ha hecho su perfecta voluntad a través del cautiverio, a través de su exilio. Ahora prepárense y apártense, salgan de ahí y no toquen nada inmundo. Salgan de esa ciudad y purifíquense. Y luego noten lo que dice el final del versículo, pues son ustedes portadores de los utensilios del Señor. Los utensilios del Señor está hablando de los utensilios que se usaban en el templo de Jerusalén para prestar los diferentes servicios al Señor. El altar de bronce, el altar de incienso, la mesa de la preposición, el candelero de 7 brazos, todos los utensilios que se usaban para tomar el carbón del altar, etcétera, 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 etcétera. Entonces está haciendo un llamado a aquellos que eran los sacerdotes, aquellos que obviamente iban a estar a cargo de llevar los utensilios que los babilonios se habían llevado de Jerusalén, porque se acuerdan que Ezequías les mostró todo lo que tenía y vinieron y se lo llevaron todo. Entonces les está hablando a ellos y les está diciendo, aquellos que iban a estar encargados de llevar los utensilios que los babilonios se habían llevado de Jerusalén, que se usaban precisamente en el templo, en los diferentes modos de adoración y sacrificios que los sacerdotes llevaban, les está diciendo, purifíquense. Purifíquense porque ustedes van a ser responsables de llevar todos estos utensilios de nuevo a Jerusalén. Y nos lo podemos imaginar en el Antiguo Testamento, los que hemos estudiado el Antiguo Testamento nos lo podemos imaginar, ¿verdad? Los sacerdotes, los sacrificios, el de sangre de las víctimas, el despellejar las víctimas, el tasajearlas, quemarlas todas en el altar, el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo una vez al año con la sangre del sacrificio para rociarla sobre el propiciatorio. Todo esto nos lo podemos imaginar porque lo hemos estudiado, lo hemos leído, se nos ha explicado, etcétera, etcétera. Pero esto era muy importante para ellos y era importante para Dios que lo entendieran. Porque era importante para Dios no solamente que se prepararan a salir, sino que se prepararan para que una vez que llegaran a Jerusalén pudieran inmediatamente ponerse a adorar y servir al Señor. Mis hermanos, eso es lo que vamos a estar haciendo en el cielo nosotros cuando lleguemos allá. Vamos a estar adorando al Señor. Así es que si no le gusta llegar temprano para estar en el tiempo de alabanza, te va a tener problemas en el cielo, porque allá eso es lo que va a estar haciendo. ¿Ok? Entonces, este es el ensayo, esta es la práctica, por así llamarlo. ¿Sí? Porque es lo que vamos a estar haciendo en el cielo por toda la eternidad. ¿Ok? Ahora, ya vamos a cantar en español, en inglés, en hebreo, en griego. Vamos a cantar en el lenguaje celestial.
Pero junto con los serafines y los querubines vamos a estar gritando a los cuatro vientos: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Y Él va a llenar su templo con su gloria, gloria que no nos podemos imaginar, gloria que ni siquiera nos podemos dar permiso para tratar de ilustrarla, porque no hay nada que se compare aquí en la tierra con lo que es la gloria de Dios. El profeta Esdras les dice esto en Esdras capítulo 1, los versículos 5 al 7. Esdras capítulo 1, versículos 5 al 7. Los patriarcas de las familias de Judá y de Benjamín, que eran los que iban a volver a Jerusalén, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos en quienes Dios despertó en ellos el deseo de reconstruir el templo del Señor, se prepararon para ir a Jerusalén. Los que vivían en los alrededores les ayudaron con oro, plata, bienes y objetos de valor y ganado, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Versículo 7. Además el rey Ciro ordenó sacar los utensilios que habían estado en el templo del Señor y que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén para ponerlos en los templos de sus dioses. Entonces noten lo que hicieron los babilonios, noten lo que hizo Nabucodonosor. Tomó todos los utensilios que se usaban para adorar al Señor y los puso en los templos ¿de quién? De sus dioses, blasfemando así a Dios. Pero ahora le ha llegado la hora de la verdad a los babilonios y ahora ahora sí van a tener que rendirle cuentas a Dios, y Dios está preparando a su pueblo para que vuelva a su tierra y entonces le ofrezcan la adoración y la alabanza y la exaltación que Él se merece, como Él se merecía. ¿Y a quiénes está llamando? A los sacerdotes, a los escribas, a los que estaban encargados de hacer todo esto desde el tiempo en el que salieron de Egipto y que Dios llamó para que se encargaran de estos menesteres. Aquí es otra de esas situaciones en las que muy fácil podemos pasar la responsabilidad a otros, en este caso a los sacerdotes de Israel, ¿verdad? Bueno, ese es el Antiguo Testamento, eso eran los sacerdotes de aquel tiempo, eso eran los sacerdotes que tenían ese oficio y que era lo que Dios los había llamado a hacer. Pero déjenme decirles algo muy importante, que en el Nuevo Testamento a los creyentes se nos dice que nosotros somos los sacerdotes. En el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros los creyentes que nosotros somos los sacerdotes. Todos y cada uno de nosotros somos sacerdotes delante del Señor. Por eso me encanta cuando el Antiguo Testamento se junta con el Nuevo Testamento, porque no podemos correrle. ¿Para dónde le corremos? ¿Para dónde le corremos? Lo dice tan claramente. Pedro es el que nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 9 y 10, noten. Pero ustedes, cristianos, ustedes, hermanos y hermanas, son linaje que escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que quiere decir comprado por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, dice el versículo 10, ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces, ¿qué es lo que somos delante de Dios? Sacerdotes, real sacerdocio, lo que quiere decir que somos realeza y sacerdocio, cosa que solamente Jesucristo pudo ser, porque nunca los reyes pudieron fungir como sacerdotes, ni los sacerdotes como reyes en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo vino y es del orden de Melquisedec, el rey de Salem, ¿sí? Y el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces nosotros somos llamados a un sacerdocio semejante al de Melquisedec, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos llenemos de orgullo ni se nos infle la cabeza y pensemos que ¿verdad? Lero, yo soy sacerdote. No. Debemos de con humildad aceptar la posición que se nos está dando y poner por obra el llamado que se ponía sobre los sacerdotes para llevar a cabo esto de lo que Pedro nos está hablando aquí, para anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
¿Y cómo hacemos eso? Hacemos eso en nuestra adoración al Señor, hacemos eso con nuestras ofrendas al Señor, hacemos eso con nuestro servicio al Señor, hacemos eso cuando hacemos la obra que el Señor nos ha llamado a hacer como sacerdotes para el Señor, sin esperar nada a cambio, porque lo más grande que Dios nos hubiera podido dar a cambio de nuestro servicio, nuestras ofrendas, nuestra lealtad, etcétera, etcétera, es la salvación eterna de nuestras almas, y eso ya está dado. Eso ya está dado. Eso ya no lo estamos haciendo para ganárnoslo, ya es nuestro. Entonces, ese es lo que nos llama el Señor a hacer. Por lo tanto, Pablo hace otro llamado en 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 17 y 18, que está citando precisamente Isaías 52:11. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Sí me explico, me da cosa, a veces siento como que no lo estoy explicando bien, como que algo me está faltando, como que no es suficiente lo que digo y cómo lo digo, y me da miedo, porque son cosas tan profundas que todo cristiano debe entender y debe de salir transformado después de escucharla, porque se da cuenta del llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Es tremendo esto, mis hermanos, es tremendo esto. Y ver cómo el Antiguo Testamento, de nuevo, lo que Pablo está diciendo aquí en 2 de Corintios 6, 17 y 18, está citando Isaías 52:11, que es el versículo que acabamos de leer. Dios está ahorita, por medio de los estudios que hemos estado llevando, tanto en Juan como en Isaías, está juntando lo uno con lo otro para que nos demos cuenta que lo uno no excluye a lo otro. Y lo otro no hace menos valioso a lo uno, sino que es todo el consejo de Dios el que nos da una imagen clara de lo que Dios es y de lo que Dios espera de nosotros. Y por eso debemos de caer de rodillas y adorarlo y entregarle todo lo que somos, porque al fin de cuentas todo lo que somos y lo que tenemos no solamente es gracias a Él, sino que el Señor viene por su iglesia, se va a quedar aquí. Y si el Señor nos llama a su presencia, se va a quedar aquí. Y lo único que va a perdurar por los siglos de los siglos es lo que hagamos por Él, por gratitud a lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 12 de Isaías capítulo 52 dice: ciertamente no saldrán ustedes deprisa, ni huyendo de nadie. El Señor irá a la vanguardia, el Dios de Israel irá a la retaguardia. ¿Qué está diciendo? Cuando la salvación del Señor llegue, ambas en su cumplimiento inmediato, que era cuando salieran del exilio en Isaías, como el lejano, cuando establezca la nueva Jerusalén en el cielo, cuando se lleve a su iglesia y a su pueblo de la tierra, hay un sentido de paz y no de temor por el glorioso trabajo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. No va a ser un esfuerzo apresado. ¡Apúrense, apúrense, apúrense! O no vamos a correr avergonzados, o no vamos a correr como criminales. Si somos arrebatados con la iglesia, ni siquiera ni nos vamos a dar cuenta. Vamos a estar acostados, o vamos a estar trabajando, vamos a estar, a lo mejor estamos aquí en la iglesia y de repente ya nos fuimos. Y si el Señor nos llama a su presencia antes de ello, vamos a quedarnos dormidos un día en nuestra cama y nuestro espíritu va a dejar nuestro cuerpo y va a volver a Dios, a quien lo dio, y nuestro cuerpo se va a quedar aquí, ¿a qué? A podrirse y a que se lo coman los gusanos. Hasta que el Señor vuelva por su iglesia y luego y aquí es en donde llevamos ganancia, porque los muertos en Cristo que resucitarán primero. Entonces, si morimos, vamos a ser de los primeros que resucitemos. No le hace, yo quiero irme con la iglesia mejor, ¿verdad? Raza, qué bárbaro. Yo se lo dejo al Señor porque Él es soberano y Él sabe lo que va a pasar. Lo que yo quiera, lo que yo anhele, lo que yo desee, en realidad es secundario, porque me someto a Él
en todo lo que Él quiere hacer, porque todos sus caminos son rectos. Entonces, cuando la salvación del Señor llegue, no va a ser apresurado, no va a ser como que se tiene que huir como criminales. Y luego se nos dice que Él irá delante y Él irá detrás de su pueblo, rodeándolo con su protección. Rodeando, cosa que ya hace en realidad, ¿sí? Cosa que ya hace en realidad. Noten lo que el salmista escribe en el Salmo 34, los versículos 4 al 8. Salmo 34, versículos 4 al 8 dice: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Los que a Él acuden irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa ¿dónde? Alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Y la iglesia dice: amén. Y por último, en el Salmo 125, los versículos 1 y 2, noten lo que dice: los que confían en el Señor son semejantes ¿a quién? Al monte de Sión, que es el que estamos leyendo ahorita, que jamás se mueve, que siempre está en su lugar. Son también semejantes a Jerusalén, que está rodeada de montes. Y termina el versículo 2 diciendo: la protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y oh my goodness. Dios está todo alrededor de nosotros. No hay un lugar en donde no esté. Él nos está rodeando siempre y Él nos está protegiendo siempre y nos está cuidando siempre. Y como pastor nos lleva a aguas mansas y a pastos verdes y adereza mesa para nosotros delante de ¿quién? Aún delante de ellos. Él pone una mesa para que nosotros disfrutemos de ella. Y disfrutamos de ella con gratitud y disfrutamos de ella con esperanza, porque un día esa mesa va a ser la mesa a la cual nos sentemos en el cielo para celebrar la cena de las bodas del Cordero y estaremos con Él para siempre. Amén. Oremos pues. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, oh Dios, por lo que te dignas a enseñarnos, cosas que a veces son tan sublimes, tan profundas, que tenemos el temor de que no las podemos entender, de que no las podamos entender en toda su plenitud. Señor, nos rendimos ante ti, nos postramos ante ti. Te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo, el cual tú has dado a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos que profesamos fe en ti, Señor, que Él sea en el que en las altas horas de la noche, al estar nosotros meditando en lo que estudiamos, Señor, Él confirme a nuestro corazón las verdades de lo que hemos leído, las verdades de lo que se nos ha enseñado, Señor, y podamos hacer a un lado cualquier cosa que hayamos preconcebido acerca de ti, de tu naturaleza, de la forma en la que obras, y nos guiemos única y exclusivamente por lo que tu palabra nos dice, Señor, que tú eres. Padre, te amamos porque tú nos amaste primero. Y queremos amarte todos y cada uno de los días que nos quedan por peregrinar aquí en la tierra. Así es que, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti, a no despreciar las cosas que nos enseñas, sino a atesorarlas en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esa posición tan especial que nos has dado en tu reino de ser real sacerdocio, de ser reyes y sacerdotes delante de nuestro Señor, para que podamos también nosotros a nuestra vez proclamar las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Y Padre Santo, por si acaso alguien nos estuviera viendo que todavía no dobla la rodilla, que todavía no se consagra a ti a través de las redes sociales o inclusive a que esté aquí con nosotros y no lo haya hecho, Señor, tú por el poder de tu Espíritu, trae convicción a ese corazón. Que se dé cuenta, Señor, del peligro en el que se encuentra. Que se dé cuenta, Señor, de que no va a ser declarado culpable, sino que de acuerdo a lo que tu palabra dice, ya es culpable. Y necesita a alguien que lo defienda delante del juez perfecto y justo, que es nuestro Dios. Y esa persona que lo puede defender solo eres tú, Señor Jesucristo. Por lo tanto, te pedimos que aquellos que no lo han hecho todavía, doblen la rodilla delante del Hijo y lo confiesen como Señor y Salvador y puedan así obtener la seguridad de la salvación en Él. Bendecimos tu nombre, Señor, y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.